¿Qué tal, familia? Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos un análisis increíble. El día de hoy nos acompañan puro doctor, pura eminencia. Y más cuando estamos hablando de un tema como el cielo, como nuestro destino, es importante escuchar lo que Dios nos tiene que decir a través de ellos. Así que vamos a recibirlos con un fuerte aplauso al doctor Felipe del Castillo, al doctor Sergio Naya y al doctor Iván Reveles. Un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias, nos da mucho gusto estar con todos ustedes a través de esta transmisión y que los que no pueden estar por lo pronto presencialmente están siguiéndonos a través de las diferentes redes sociales. Honrados de tener a Sergio de nuevo con nosotros. Aquí estamos con mucho gusto. Y ahora a Iván, que está haciéndonos un espacio para hablar de estos temas tan complicados. Iván, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Y bueno, estamos hablando del cielo, nuestro destino. Y lo último que platicamos en la sesión pasada fue que dejamos aquella situación un poquito complicada de el rico en el lugar de tormento, diciéndole a Abraham que fuera a enviar a Lázaro a hablarle a sus hermanos para que no fueran a ese lugar tan terrible. Donde Jesús está diciendo que después de la muerte hay un lugar de consuelo y hay un lugar de tormento. Y yo quisiera comenzar hoy porque cuando Jesús habla, pero Jesús vive un evento muy especial que es la resurrección, el aspecto de todo lo que pasa al morir y qué viene si el cielo, el infierno, a donde vamos es modificado. Y quisiera empezar en Mateo 28, donde se nos narra en este evangelio la resurrección de Jesús. En los versículos del 1 en adelante, vamos a decir hacia el 6 o 7, leeremos, pasaremos luego a Hechos capítulo 1, leeremos el 27, un poquito, una porción del 27 para que sepamos lo que pasa cuando Jesús resucita y muere y resucita, y luego a Hechos 1 y terminaremos hablando de qué va a pasar cuando uno muera, qué es el plan de Dios. Ok, si nos gustas leer, Sergio, del versículo 1 al versículo 7 de Mateo 28 del 1 al 7. Muy bien, estamos hablando de la resurrección de Jesús. Y dice la Biblia: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de ustedes a Galilea, y allí le verán. He aquí, se los he dicho. Bueno, aquí está la narración de la resurrección de Jesús y la intervención de ángeles en la resurrección de Jesús. Otro de los evangelios no lo menciona específicamente, pero aquí menciona que un ángel movió la piedra y que luego un ángel les está diciendo, dice el versículo 5, más el ángel respondiendo a las mujeres, dice: ¿por qué buscan a Jesús, el que fue crucificado? No está aquí, ha resucitado. Y como testimonio les dice: vean que el lugar donde fue puesto el cuerpo no está. Claro. Acontecimientos sobrenaturales en la muerte y resurrección de Jesús. Definitivamente, y si se fija, lo que le agrega mucho valor no es solamente fue el tema de la tumba vacía, sino tener testigos oculares que la tumba estaba vacía. El ángel le dice: vean. Ajá. Ahí crea lo que es el testigo, el testimonio, en base a ver, porque la tumba vacía por sí sola no es una absoluta respuesta para saber que Él ha resucitado, sino que en ese momento hay testigos oculares, no que escucharon, están viendo, y por eso los hace ser testigos de la resurrección de Jesús. Eso le da un valor y un peso increíble. Cuando Él muere y resucita, se abre como que hay una fisura en el plano espiritual, porque sí, aquí los ángeles están hablando con las mujeres.
los ángeles están moviendo la piedra. Hay un movimiento espiritual en el plano espiritual. ¿Qué es el plano espiritual? Bueno, cuando estamos hablando del plano espiritual es básicamente esa dimensión donde sucede mucho de lo que no podemos ver nosotros, obviamente en el plano terrenal, que es obviamente donde está más la manifestación de los ángeles, inclusive también, pues vamos a decirlo así, de los demonios o de los espíritus inmundos, de los espíritus caídos o ángeles caídos, y obviamente es donde en este momento de la resurrección de Jesús se vuelve, bueno, desde su crucifixión, todo ese tiempo suceden cosas, como dices tú, sobrenaturales, es decir, es un momento tan importante, yo diría el más importante en la historia de la humanidad, que se conmueve no solamente el plano físico, sino también el plano espiritual, tanto de parte de las tinieblas, pensando, que es un tema que no vamos a tocar hoy, pensando que ya habían logrado matar al Hijo de Dios. Que hasta ahí llegaba. Sí, que hasta ahí llegaba, ¿no? Y era obviamente un momento donde el diablo y vamos a decirlo así, sus secuaces saboreó la victoria, estaban pero que a punto de con esto ya la hicimos, que es mucho lo que Jesús maneja en las parábolas de que maten al hijo de que es el dueño de la viña, ¿no? Pero también obviamente en el cielo, por el entendimiento de lo que representaba o representa hasta el día de hoy la resurrección de Jesucristo, que es la base fundamental de nuestra fe y del cambio no solamente físico, sino también espiritual de los discípulos, porque fueron otros después de la resurrección de Jesús. No en la crucifixión se llenaron de miedo, en la resurrección tomaron valor, ¿va? Quiere decir entonces que el plano espiritual está aquí en el planeta Tierra, en nuestro, vamos a decir, estamos aquí en León, Guanajuato. Exacto. Pero hay un plano aquí espiritual. Definitivamente. ¿No es otra dimensión? Sí, definitivamente. Si se fija, lo que acaba de decir Sergio es una realidad. Se abre, no quiero decir un portal, pero se abre una dimensión que no les rompió su humanidad tampoco, porque no quisiera que vayamos a pensar que las Marías o los discípulos alcanzaron un nivel o una naturaleza en ese momento divina, que de ahí viene el por qué quererlos convertir en deidades, semidioses. Si se fijan, porque por eso también nos pone ahí que el temor preexiste. Entonces ellos tienen miedo de ver el ángel. Son seres normales. No cambió nada. Lo que empieza a cambiar es dentro de ellas, y hay una conexión muy espiritual. Pero se fija, sigue leyendo. A ver. Dice: las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría. Con temor y gran gozo, dice la versión Reina Valera. Entonces estaban llenas del Espíritu de Dios, pero impactadas por sí, él. claro. Cuando la gente habla del plano espiritual, a veces tiende a pensar que es como ir hasta el cielo donde está Dios. Vamos a decir, la imagen general es que como que se van a las nubes, a los planetas, y allá, después del último planeta, quién sabe dónde sea, allá es el plano espiritual. Pero no, el plano espiritual está aquí, nomás en otra dimensión. Y es importante entenderlo, porque ahí podemos caer en la confusión de los viajes astrales. Sí. Y hay religiones que lo estudian al nivel de la meditación, o que te llevan a Hay gente que piensa que el nivel espiritual es suprimir nuestros sentimientos o nuestra humanidad. Por ejemplo, el budismo le llama al nivel nirvana. Así es. Que es cuando llegas donde ya no sientes, ya no sufres, ya no tienes las necesidades humanas. Pero eso no es espiritualidad. Eso es espiritismo. Sí, espiritismo. Entonces, misticismo. exacto, te puedes confundir y la gente pensar que... Porque Jesús vino y dijo: el reino de los cielos está entre ustedes. Pero bueno, nadie veía nada. Está hablando del plano espiritual. Sí, claro. Sí, y obviamente hay muchas cuestiones que conforme vamos conociendo la palabra, vamos entendiendo. Por eso siempre, amados, los que nos están viendo y escuchando, es muy importante que no usemos, vamos a decirlo así, la experiencia o las películas o muchos factores que terminan más distorsionándonos la realidad que ayudándonos, ¿no? Vámonos a la fuente de la palabra. ¿Qué dice Jesús sobre este tema? Y también, pues obviamente ponerle un fundamento, porque si vamos a hablar del cielo, pues la pura palabra cielo nos genera cada quien su currículum oculto, ¿no? ¿Qué pienso yo del cielo?
cielo, y si yo lo traduzco, voy a ir al cielo, y lo traduzco como decía Iván, ¿verdad? Como una cuestión, viaje planetario, un viaje astral o una cuestión interplanetaria o algo místico o espiritismo, pues ya estoy agarrando monte, porque no tiene que ver con lo que sucedió con Jesús. Jesús no se fue a ningún planeta ni a ninguna cuestión. Jesús estaba ahí, su cuerpo estaba en esa tumba, ¿verdad? Y lo que sucede cuando Él muere y cuando Él resucita es al revés, o sea, es lo que se abre en el plano físico de la dimensión espiritual que existe, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos el asunto. Creo que es muy interesante porque para accesar al cielo que está en la Biblia, al cielo que algunos cristianos tienen un poquito de entendimiento y que se trata a través de estos análisis de aclarar y mejorar un camino bien trazado por la palabra de Dios y basado en los fundamentos bíblicos, es que el cielo solo se accede muriendo y no es nada grato. O sea, sí tenemos experiencias con Dios y el cielo baja cuando adoramos. Claro. Jesús, la palabra dice, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Y no en mi nombre nomás diciendo, aquí estamos por Jesús, sino con la intención de honrarlo y adorarlo. La presencia de Dios se manifiesta, pero ese no es el cielo. Es un adelanto del cielo. El cielo es un lugar. Exacto. Y la puerta se llama morir. Y qué feo, ¿verdad? La gente se asusta. ¿Va? Pero algún día todo hombre morirá, lo vimos, está establecido que los hombres mueran, de una cosa es segura, que todos moriremos, dice por ahí un proverbio. Cuando Jesús muere, o sea, todos estos acontecimientos, lo que platicábamos antes de empezar esta sesión, son extraños. Hay gente que lo que vamos a leer en este momento, en el capítulo anterior, Iván, si tú nos ayudas a leerlo, se va a asustar porque nunca lo ha leído en la Biblia o cree que esto no está, o no sé si no lo leyó o le dio miedo y se lo saltó. Cuando Jesús muere, antes de que todo pase y lo entierren, suceden cosas asombrosas. ¿Como cuáles? Voy a leer Mateo 27 del 51, ¿les parece? Okay. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron en 2 y las tumbas se abrieron. O sea, de película, ¿verdad? Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos. Cabe resaltar, esa palabra hace una gran diferencia, no dice todos. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto, resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Eso parece los zombies. Esta serie de zombies que se llama ¿cómo se llama? La Walking Dead. Walking Dead. O sea, de ahí van a decir, está en la Biblia. O sea, fue un acontecimiento único. Yo no veo en otra porción de la Escritura que el ambiente espiritual se manifiesta tanto que los muertos que habían creído en Dios del Antiguo Testamento, las personas justas, sus cuerpos se levantan porque algo está sucediendo. Dice la Biblia que Jesús al morir va a bajar a las partes más profundas de la tierra en esos 3 días que está en la tumba, hasta que el Padre lo levanta de entre los muertos. Pero fíjense qué interesante, no sé si lo habíamos notado, porque esto sucede en una transición entre la muerte y resurrección de Jesús. Él muere y va a bajar al infierno o a las partes profundas, inferior, abajo, inframundo. Pero ellos no salieron de los sepulcros, Felipe, hasta después de la resurrección de Jesús. Eso es lo que dice este pasaje. Sí, ahí dice. Entonces, cuando Jesús muere, se abren los sepulcros, pero ellos no salen porque no podían salir antes que Jesús. O sea, no sé si me estoy explicando. Jesús tenía que ser el primero que resucitaba y que salía vamos a decirlo así, del sepulcro. Y el versículo número 53 dice, y saliendo los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ellos se mantuvieron en el Cuando sepulcro. Jesús muere, el velo se rompe, la tierra tiembla y los sepulcros se abren.
Pero la resurrección de Jesús es la que marca, vamos a decirlo así, la activación de que estos santos puedan salir de los sepulcros, porque si no, imagínate, vamos a hablar bíblicamente, Serían primero hubieran que Jesús. resucitado antes que Jesús, y eso no puede ser porque la Biblia es muy clara que Él es el primogénito de Yo entre, tenía razón, ya de- ves. de entre muchos, ¿no? Aunque Entonces, está narrado antes de la narración de la resurrección. exactamente. porque la Biblia Está no nos en palabras anteriores a cuando le acabamos de leer el 28. Si es que no te está marcando el reloj así a las 5 de la tarde Jesús muere, no te marca, entonces por eso hay que poner mucha atención. Ahorita usted acaba de dictar un pasaje por aquellos que dicen dónde se encuentra esto de que Jesús descendió. La palabra lo habla en Mateo 12:40, donde dice: así como Jonás estuvo en el vientre de un gran pez durante 3 días y 3 noches, y el Hijo del Hombre estará en el corazón. Hay otras versiones que dicen en el centro de la tierra durante 3 días y 3 Que noches. son cuando muere. Exacto. Después de esto viene el acontecimiento no de un levantamiento de muertos, sino de una resurrección. Es diferente. Que es diferente. Si el muerto está muerto y se está pudriendo. Exacto. Entonces ahí serían los zombies, ¿verdad? Eso es lo que hace la diferencia. La resurrección no es un levantamiento de gente muerta caminante. No es un Walking Dead. No es Exacto. el thriller de Michael Jackson. ¿no? Exacto. Tiempos de Jesús. Sí, porque luego la gente va a decir: oh, están explicando y están diciendo que se levantaron muertos. No, resucitaron y no resucitó todo mundo. No, sí, muy bien eso. Resucitaron justos, gente que había, gente santa. Y ahí sería otro tema, ¿no? De los cuerpos de los santos que habían dormido. Exacto. Justos o gente que allá había confiado en Dios y había muerto en esa fe. Por su fe, como como Lázaro, Abraham. el de la parábola que Jesús contó, que aunque no tenía muchas prosperidad económica y bienes materiales, tenía una fe verdadera, de manera que esa fe lo llevó a un lugar de descanso y de bienaventuranza. Que esto, Felipe, Iván, es lo que hace la diferencia en los análisis para los que nos están viendo y escuchando que hicimos anteriormente sobre el rico y Que Lázaro. los vean, ¿verdad? Si alguien nos está sintonizando ahora y que le está gustando este tema, que vea a los otros para que lo comprenda bien, Sergio. Porque aquí va a entrar en acción una diferencia. Cuando Jesús está relatando la experiencia del rico y Lázaro, lo que más extraemos es que hay un lugar de gozo y hay un lugar de tormento. Pero Jesús está hablando en la parábola del rico y Lázaro del seno de Abraham. Antes de resucitar. Antes de resucitar. Ahora que Jesús resucita, que era lo que decía Iván, literalmente esos 3 días Jesús no estuvo, bueno, físicamente en su cuerpo estuvo ahí El cuerpo inerte estuvo en ahí la tumba. Pero obviamente su alma y su espíritu literalmente descendió y predicó a los espíritus encarcelados y llevó cautiva la cautividad. O sea, hay una actividad espiritual en Jesús. No se quedó sin hacer nada. Exactamente, durante esos 3 días que su cuerpo estaba en la tumba y antes que viniera el Espíritu Santo a resucitarlo, ¿no? Y entonces ahora sí, en esa resurrección sale Jesús, obviamente, que es cuando María y las Marías, digamos. Sí, hay muchas porciones que narran eso y lo hemos estudiado. Sí, y ahí es cuando los muertos. Pero esa parte no se menciona porque yo creo que los pastores y líderes tienen miedo de decir que se abrieron los sepulcros. Eso suena a Más en película estos de días. terror, ¿verdad? Ahora, Scooby-Doo. ¿quiénes son esos justos? No eran, porque hay que recordar que antes de Jesús hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Y luego dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, ahí habla en primera persona, al Padre si no es por mí. Entonces él habla de él mismo, ¿verdad? No hay forma de poder llegar a él si no era a través de él. Pero había sus tiempos y el tiempo es la resurrección. Ellos esperaron hasta que Jesús muriera y resucitara para ser levantado. Ahora, ¿cómo se consideraban los justos antes de... Hoy somos justificados, no solo considerados, somos justificados por la fe en Jesús. Pero eso mismo aplica para Abraham, por aquellos que dicen: pero es que a ellos se les contaba por sus obras. Hay mucha gente hoy en día que cree que la salvación o que la ida al cielo es por lo que nosotros hacemos, pero no fue por las obras de Abraham lo que lo consideró Dios justo, fue por la fe. Romanos 4. Nos llevaba a obedecer los sacrificios. Exacto. Dice que si sus buenas obras, bueno, lo voy a leer del versículo 1. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Que descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios, que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse,
pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios le tomó por justicia. Abraham, debido a su fe. O sea, no fue por lo que él hizo, sino por lo que él creyó. Pero lo que él creyó lo llevó a practicar práctica, una claro. vida cercana a Dios. Claro. Entonces, quisiéramos hablar de esto para que usted pudiera comprender mejor lo que la Biblia enseña que sucederá al morir, porque la gente de veras, más en esta época con la situación que estamos viviendo de la pandemia famosa que llegó a todas las naciones del mundo, la gente se enfrenta muy cerca a la muerte. Los que han enfermado de COVID han sido hospitalizados y Dios les ha dado la gracia de salir, algunos entubados y no partieron, y muchos partieron. Entonces la sensación de la muerte está casi como jamás en las épocas pasadas en todo el mundo, al alcance de un toque, de una familia, de un vecino, de un amigo entrañable. En Hechos capítulo 1, si me gustan acompañar a esta porción ahora, y tú leíste una, Sergio, a ver si, aunque podemos leer en Reina Valera y luego comentarnos en la NTV, okay. En Hechos 1, que es también asombroso porque mucha gente no se da el tiempo de leer, se narra lo que pasa cuando muere Jesús. En Lucas, el médico que asiste a Pablo, que relata tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, narra así brevemente al inicio del capítulo 1 de Hechos los acontecimientos de la muerte y resurrección de Jesús. Y escuchemos que Jesús, una vez que resucita al tercer día, no se va al cielo, a donde vamos a ir todos, claro. De hecho, pero no se va al cielo de inmediato, se queda aquí 40 días. A ver si nos lo lees, Iván, del versículo 1, por favor, al versículo, pues está hasta el 6 y claro. Un poquito más, tal vez. Adelante. Sí, porque en el 6 empieza a hablar ya de la ascensión, ¿verdad? Ok. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, que es la crucifixión, ahí se presentó vivo, y fíjense, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice la NTV, que te gusta tanto, a mí también, con muchas pruebas convincentes, wow. Indubitables. Qué interesante, qué bueno que lo explicó, ¿verdad? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y si te saltas al verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, que a lo mejor es nuestro error, no tenemos los ojos puestos, bueno, en el sentido espiritual, ¿verdad? Suéltalo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cielo. La gente no se da cuenta cuántas veces se habla del cielo en la Biblia. Sí. Está lleno, son centenas de veces el reino de los cielos, el cielo. Ustedes no son de esta tierra, son del cielo. Yo vengo del cielo, mi Padre que está en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, puro cielo. Pero es como la gran omisión. Se menciona tanto en la Biblia que los cristianos no investigan, no tienen un entendimiento claro de qué es el cielo, qué hay en el cielo, por qué se habla tanto del cielo, por qué se dice que el reino de los cielos se ha acercado, como ese anticipo, como esa presencia de Dios, ese acceso a la esfera espiritual que ya gozamos, pero que es temporal y son como entradas y salidas, por así decirlo, pero no estamos plenamente en el cielo. Y Jesús se apareció. A mí me llama la atención esa porción: 40 días y 40 noches resucitado, según la porción bíblica, para dar pruebas convincentes o indubitables
de que había resucitado. A ver, Jesús muere, ya lo platicamos, va a las partes profundas de la tierra. Nos leíste el pasaje de como Jonás, 3 días. El Padre, a través, con el poder del Espíritu Santo, lo resucita, y lo que debía haber pasado es que se fuera al cielo. Claro. Pero no se va. Se queda con un cuerpo que, bueno, vamos a entrar en el análisis. Yo creo que en este análisis no, pero en el que viene sí, del cuerpo celestial, el cuerpo animal, que se oyó muy raro, pero que así estaba mencionado. Pero él resucita con un cuerpo glorificado o celestial y se queda en la tierra por 40 días y 40. ¿Para qué se quedó? Usted lo acaba de... ¿Qué con los 3 años y medio no tuvo de enseñar? No, pero aquí estamos hablando de lo que iba a cambiar. Digo, los 3 años y medio, o sea, él ya no se quedó para enseñar, él se quedó para dar testimonio e instrucciones finales de lo que ahora ¿A quién? iban a ¿A quién? hacer. Ya no a las multitudes. No, aquí, Ya no a sus que apóstoles. la gente se viniera al Padre. no, ¿A quién? ¿A quién? A los apóstoles y a los discípulos. Sí, aquí dice, y dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. No fue una enseñanza, sino comenzó a hacer cosas particulares que es muy probable que no vivieron en aquellos 3 años. Hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado, y aquí nos explica mucho de lo que estaba hablando y haciendo Jesús, los mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas. Entonces es muy probable que esos 40 días tuvieron una experiencia. Porque aunque habían estado con Jesús, tú lo mencionaste en el comentario pasado, no creían bien, pues la muerte los espantó a todos. Claro. La muerte les hizo meterse Claro. en el temor más profundo. O sea, aunque Jesús les dijo, voy a morir y me voy a ir y voy a regresar a ustedes y va a mandar el Consolador mi Padre, ellos hasta que se les presenta resucitado. Yo casi creo que el Evangelio de Juan cambia la percepción de Juan en estos 40 días. Y creo que el capítulo 1 del Evangelio de Juan nace de estos 40 días. No, y de entrada aquí, en esos 40 días es donde reciben no la manifestación y el bautismo, pero sí la persona del Espíritu Santo. Claro. Porque en Juan 21 Jesús les dijo, reciban el Sopló. Espíritu Santo. Sopló sobre ellos. Eso Es no la hubiera última cena. sucedido. Ese pasaje están unas horas antes de que lo pierdan en la cruz. No, eso ya es después de su resurrección. Así, después apareciendo resucitado, perdón. Resucitado, se aparece con ellos y lo primero que les dice, paz, ¿no? Y bueno, les sopla el Espíritu Santo y les dice, a los que les remitieren sus pecados les serán remitidos, y a los que no se los remitieren no les serán remitidos. Pero a lo que voy es, una de las asignaciones que tiene Jesús es completar esa parte que los discípulos no tenían. el Espíritu Santo, La persona ni del la Espíritu. plenitud del Espíritu Santo. Sí. Ninguna Entonces, de las dos cosas. les sopla el Espíritu Santo, y luego en la ascensión o antes de la ascensión les da la promesa de la venida o la llenura Permanente. Que del les dice, Espíritu quédense Santo. juntos, no se muevan de Jerusalén. Sí. Y obviamente, entre otras cosas, o sea, les Ya demostró podrán entender las cosas que Jesús les hablaba, porque ahora sí tienen el Espíritu Santo. y les demostró Felipe e Iván cómo es un cuerpo diferente, porque atravesaba paredes, porque comía, Para porque- darles esperanza de que iban a Exactamente. vivir después Exacto. de la muerte. Les está escenificando como en una obra teatral. Claro que no estoy hablando que No, Jesús no, hizo claro, un claro, teatro. claro. Lo que ellos mismos iban a experimentar un día que murieran. Iban a tener un cuerpo como el que Jesús tuvo. Iban a subir a los cielos como Jesús subió. Aquí, como todo el ejemplo que estamos leyendo. Ahora, qué momento tan particular, porque ellos ya habían visto, bueno, en particular 3 de los apóstoles, Pedro, Jacobo y Sí, Juan, sí. en el monte de la transfiguración de Jesús, pero no impactó tanto la vida de ellos, Sergio. Por eso lo que dices es tan importante como estos 40 días, porque faltaba ese toque. Yo creo y digo, el monte de la transfiguración debe haber sido una experiencia única. Pues ven a Moisés y a Elías y ven a Jesús transfigurarse, y en ese momento, si se fijan, no hubo un cambio en ellos. No, creo que ni entendieron lo que estaban viendo. Es más, se puso tan nervioso Pedro, acuérdate, que ya quería hacer sus enramadas Ajá. y su Quería dejar de estar viendo y mejor se ritual ponía a chambear. religioso, sí, porque que ya fue cuando desaparecieron Moisés y Elías, porque no sabían ni qué hacer, estaban tan así como que Creían que tenían que hacer algo. estaban como perro en periférico, que no sabían ni cómo reaccionar, ¿no?
Pero si tiene razón Iván, no pasa nada, o sea, después de eso los discípulos siguen igual, pero la resurrección de Jesús, que ya es muy... Lo cambia todo. Sí. Eso cambia radicalmente su fe, su confianza, quita, que es algo de lo que creo que a nosotros nos debe servir estos análisis, quita ese miedo a la muerte, Exacto. porque entienden que viene lo mejor, que estos solo son las primicias, o sea, que lo mero bueno viene después de la muerte, pero ya no es algo que les contaron, ya es algo que ellos vivieron con Jesús y que les da el denuedo, el valor, la valentía para enfrentar ahora sí a los sacerdotes. Ese mismo Pedro que no podía enfrentar a una sirvienta, ahora puede enfrentar a los religiosos de ese tiempo, compartirle a un montón de personas, pero uno es por el Espíritu Santo, por el bautismo, la llenura, y otro es por la seguridad que viene saber, si me encarcelan, si me matan, si me hacen lo que me hagan, yo tengo una seguridad de la eternidad. Más allá de la muerte. Exacto. Sin experimentar lo que Pablo en su momento y Juan, en ese momento los apóstoles no, lo hacen luego Juan, esa visión del cielo, lo experimentaron porque vieron el suceso y dijeron, la muerte no es todo. Claro. La muerte no va a terminar. De hecho, todos tuvieron que sellar su vida de servicio con la muerte, claro, menos Juan. Aunque la tradición dice que a Juan lo trataron de hervir en una olla de aceite y no pudiéndose cocer este arrocito, yo creo que los romanos se espantaron, lo mandaron a una isla, allá a ver qué pasa, pues allá déjenlo, este señor ya es grande, pero no se murió cuando lo quisimos matar. Y en ese momento ellos vieron el proceso después de la muerte. Muere, resucita, hay un cuerpo, piensa, recuerda, habla con nosotros, nos da mandatos. Digo, no podemos ir a todos los pasajes. Con Juan, en el Evangelio de Juan dice a Pedro, echa la red para el otro lado porque tú no estás pescando. Y pescan, come con ellos, les muestra las manos, les hace el desayuno. Ahora, algo pasa, Felipe, Iván, activo después que en muchas ocasiones vemos pasajes después de la resurrección de Jesús donde no lo reconocen. Por ejemplo, aún la misma María pensaba que era el hortelano. Claro. Luego los del camino de Maús caminaron con él y se sientan a comer y no lo reconocen, ¿no? Entonces el mismo Juan le tiene que decir a Pedro, es el Señor, y que es cuando Pedro se tira al agua. O sea, algo sucede que la Biblia no nos relata, por lo menos no lo detalla, que había un aspecto diferente en él en su resurrección que hacía que no lo reconocían la mayoría de los discípulos. Solo por las heridas. Claro. La apariencia era distinta, o no sé en qué grado, pero las heridas estaban ahí, porque cuando Tomás dudó y dijo, si no meto mis manos en las heridas de sus manos y en su costado no creeré, y ahí se aparece Jesús y le enseña las heridas. Ahora, ese pasaje que parece la duda de Tomás y que les quiere meter duda se convierte en evidencia para nosotros y para ellos mismos, porque creo que si no hubiera pasado eso, se quedan ecos en la evidencia de la resurrección de Jesús. Es otro cuerpo, pero ahí es Jesús. Exacto, porque alguien podía haber asumido la persona de Jesús en otro cuerpo. Lo refuerza. Exacto, vienen esos. Ahora, este espíritu, es que el cielo debe de ser una convicción. No una creencia o no es una filosofía. Exacto, entonces es una convicción que, si fijan, se predicó tanto que hasta los últimos mártires, William Tyndale, se está quemando y en vez de quejarse, de gritar del dolor, dice, así como se esparcen las llamas de esta hoguera sobre mi cuerpo, se esparcirá el evangelio por todo el mundo. Entonces, porque ellos tenían una convicción, no un concepto, una convicción del cielo. Lo mismo sucede con Esteban. O sea, lo que él ve es el cielo abierto. Mientras las piedras lo están literalmente apedreando, él lo que ve. Pero esta generación de cristianos ve pura tierra, ve un Dios de una Biblia que hay que frotar como la lámpara de Aladino para que aparezca Dios y les cumpla los deseos, cuando ya nos cumplió lo que ni siquiera hemos pensado o imaginado, como dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó. Y está hablando, sí, de algunas cosas de la tierra, pero de cuando lleguemos realmente a su presencia. La convicción del cielo se ha perdido, Iván, tanto que si hacemos una encuesta en pastores, los pastores van a patinar como en lodo, como cuando se atasca un vehículo, y no salen de decir bien
qué es el cielo. Y si los pastores no saben, no sabemos decir qué es el cielo, pues las ovejas, la congregación menos. Es que parecemos como el pueblo de Israel cuando está saliendo del desierto. Vemos más nuestro destino en la tierra, más con edificios, más con una casa, con un empleo. Para la gente siente que alcanzar su destino es terminar una carrera, o predicar, o tener una congregación, o las cosas de este mundo. Pero el concepto del cielo, la convicción del cielo irrumpe ese pensamiento y nos hace darnos cuenta que esto es pasajero, que esto es volátil, que nuestro tesoro no está aquí. Solo así pudiéramos despreciar lo bello de este mundo, el adelanto de la tecnología, la comodidad, las bellas playas como Cancún. O sea, uno siente que está en un hotel ahí muy bueno de buffets y con unas hamacas extra suaves y gente diciéndote qué le traigo. Digo, pues esto está casi como el cielo, pero no es. O sea, pero si tú tienes la convicción del cielo y has estudiado y el Espíritu Santo te da testimonio, disfrutas las cosas en esta vida, pero no te cautivan, no te apresan. Sin embargo, mucha gente piensa que ese es el cielo. Otras culturas religiosas consideran el cielo más como un paraíso con placeres terrenales, porque no entienden en verdad qué es el cielo. Por ejemplo, el islamismo ve el cielo como un lugar, como un paraíso de placer, y tiene que ver con cosas más terrenales, porque no han entendido. Por eso es tan importante este mensaje. O sea, ¿qué es el cielo? Y tenemos que tener convicciones claras de lo que es el cielo, como de lo que es el infierno. Sí, porque si hay cielo, hay infierno, aunque no es nuestro tema. Sí, claro. Obviamente, digo, yo solamente quisiera mencionar que hay una distorsión todavía del cielo que nos impide muchas veces anhelarlo como deberíamos anhelarlo. ¿Y en dónde está la distorsión? Pues obviamente en la falta de enseñanza. En los cristianos. Exacto. Sí, claro, en los cristianos Exacto. y en la falta de entendimiento y enseñanza, que a veces no profundizamos más en otros temas que nos convienen más humanamente hablando, que este es el que realmente nos conviene, porque es nuestro destino eterno. O sea, Exacto. es donde voy a pasar la eternidad. Temporal sea minimizada. Exacto. Para no apartarnos del destino eterno del cielo, de Así la es. presencia, que no es solo estar con Dios, adorándolo en una nube, menos con un arpa, porque vamos a estar sirviéndole. Bueno, pues la muerte, que es una puerta que se tendrá que abrir para todos nosotros un día, en el tiempo señalado por Dios, es el umbral que hay que cruzar para estar para siempre con Él. No es un deseo a morir, pero es un no tener temor al morir, y entonces ver como que esa es la graduación verdadera para ir a la presencia de Dios, y que esta vida, con todo lo que podamos obtener, son usar esas herramientas, un buen trabajo, una buena casa, un buen coche, conocimiento, buena educación académica, para lograr hacer no solo que nosotros un día estemos en su presencia, sino cuantos podamos afectar que su eternidad llegue al cielo. Nos vamos a terminar esta sesión y vamos a ir hacia adelante, pero nadie se pierda la próxima sesión. Dios les bendiga.